Un cordial saludo para todos. En esta hora vamos a hacer la explicación de cómo se redacta el problema de investigación, la pregunta de investigación y los objetivos. Primero, debemos tener presente que cada vez que hablamos de un proyecto de investigación, sin importar cuál sea su índole, este proyecto comprende acciones o actividades que se van a desarrollar para responder a una problemática, es decir, que el proyecto que se plantee debe brindar una solución lógica a la necesidad identificada. ¿Cómo surgen las ideas para un proyecto de investigación? Las ideas para un proyecto de investigación surgen de nuestro contexto y de las experiencias que nosotros tenemos. Pueden ser experiencias personales, experiencias a nivel laboral o experiencias que vivimos del lugar donde nosotros vivimos, de alguna problemática del sector donde estamos ubicados. Cuando encontramos estas problemáticas, siempre pensamos en la manera como se podrían solucionar. Y esas ideas planteadas en un proyecto, planificadas en un proyecto, son las que se convierten en alternativas de solución para estas problemáticas. También podemos desarrollar proyectos o tener ideas para proyectos cuando desde, por ejemplo, la universidad nos dicen qué debemos hacer, qué servicio o qué producto debemos desarrollar para la actividad que se tiene de metodología de investigación. Vamos a iniciar con el siguiente ejercicio. En la actividad, en el aula virtual, aquí donde ustedes la están viendo, encontramos que nos piden realizar un cuadro AQP, redactar el problema y redactar la pregunta de investigación. Vamos a ver en qué consiste ese cuadro AQP. Hay tres aspectos fundamentales que se deben incluir en un problema de investigación que tienen que ver con esta herramienta. Esta es una herramienta de análisis que se llama AQP. El A equivale al dónde, el Q al quiénes y el P al problema. ¿Qué deben de hacer? Vamos a identificar el lugar, la empresa, la institución, la comunidad donde se está llevando a cabo o donde sucede el problema o ustedes han identificado la necesidad. Vamos a poner el ejemplo que existe la Empresa Nacional de Alimentos, que es donde nosotros hemos identificado una problemática. En la siguiente columna, el quiénes, lo que hacemos es establecer o especificar quiénes dentro de esa empresa, dentro de esa institución o dentro de esa comunidad están siendo afectados directamente con el problema. Para el ejemplo, vamos a tomar que los clientes de esta empresa nacional de alimentos son los directamente afectados. Y vamos a analizar el problema. Necesitamos especificar cuál es el problema que está afectando a la población objeto de estudio. En este caso, para nuestro ejemplo, tenemos que la mala calidad en la atención a los clientes está generando que esto se pierda. ¿Qué tenemos en el AQP? El A, la Empresa Nacional de Alimentos. Allí los clientes son los que se están viendo afectados por la mala atención que están recibiendo. Esta es la problemática que tenemos. Por supuesto, cuando nosotros llegamos hasta este paso, debemos conocer ya las causas y consecuencias del problema. Es decir, ya debemos haber hecho la consulta respectiva en las diferentes bases de datos sobre qué es el problema, qué está causando el problema y cuáles son las consecuencias de este. Vamos a mirar detenidamente parte de la estructura de este proyecto de investigación, lo que tiene que ver con el problema o tema de investigación y la pregunta de investigación. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo ustedes pueden acceder o consultar el problema de investigación. En la plataforma
aparecen aquí en las actividades este tema, este cuadro con temas que son los que ustedes pueden escoger para desarrollar su proyecto. ¿Cómo vamos a hacer? Después de que usted haga la lección de aquí de una temática, va a consultar qué hay sobre esa temática. Para el ejemplo, vamos a considerar que escogimos el tema de contaminación ambiental. Y cuando hice la consulta sobre qué hay sobre este tema, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, empecé a encontrar lo siguiente. Enfermedades respiratorias, pérdida de flora y fauna, contaminación del suelo, contaminación del aire y contaminación de fuentes hídricas. También encontramos el tema de contaminación visual. Todos estos aspectos que yo encuentro cuando hago mi consulta bibliográfica, de esto que yo encuentro, hago una selección de lo que más me llame la atención. ¿Qué prefiero yo consultar? Para el ejemplo, vamos a tomar que me interesa conocer todos los aspectos relacionados con contaminación visual. Entonces, del gran tema de contaminación ambiental, me voy a ir solo por una partecita, que es esta de aquí, de contaminación visual. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el tema de contaminación visual comprende muchos aspectos y en términos metodológicos sería imposible desarrollar una investigación tan grande que contemple todos estos aspectos que tenemos allí en pantalla. Por eso, ustedes escogen su tema de esta tabla, consultan qué hay sobre el tema y aquello que ustedes quieran indagar, bien sea sobre sus causas, sobre sus consecuencias o sobre algunas alternativas que contribuyan a la solución de este problema, lo pueden escoger. De esta manera delimitamos el problema de investigación. Es importante que hagamos esta delimitación del problema para que el problema sea claro, sea preciso y no se preste para ambigüedades. Es importante que tengamos en cuenta que el problema de investigación debe surgir de un problema real, de un contexto que se pueda mitigar, es decir, que de una manera u otra yo pueda contribuir a este problema que se ha identificado. En este caso, los problemas son los que aparecen aquí en esta tabla de temas para desarrollar. También es importante cuando desarrollamos estos procesos de investigación, en este caso que lo estamos haciendo desde la academia, tener en cuenta mi disciplina. Cada uno de los estudiantes pertenece a diferentes programas, o alguna carrera de ingeniería, de contaduría, de gastronomía, de derecho, de psicología, de administración, etcétera. También, cuando uno escoge un tema para investigar, puede hacerlo desde su área de conocimiento, pero para el ejercicio lo vamos a hacer únicamente con los temas que se están mostrando a continuación y que están publicados en el aula. Hay diferentes temas, no importa que se repitan los temas o que varios grupos escojan un mismo tema, porque de un mismo tema se pueden trabajar diferentes aspectos. Cuando vamos a redactar el problema de investigación, es decir, cuando ya hemos escogido qué temática voy a trabajar de ese gran tema, el problema de investigación debe responder a las siguientes preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es el problema? Aquí, cuando llegamos al momento en que nos sentamos a redactar, es importante que usted ya haya hecho su AQP, porque en su AQP usted ya ha identificado cuál es el problema. Aquí lo que va a hacer es describir cuál es esa problemática y va a respaldar lo que usted escriba con la consulta bibliográfica que ya ha hecho. Porque ya mencionamos antes que cuando establecemos o identificamos nuestro AQP, ya hemos hecho la consulta respectiva sobre las causas y consecuencias del problema. Y esta consulta me ayuda a mí para tener insumos, elementos para poder escribir y dar respuesta a esta pregunta. Otra pregunta que debe responderse
cuando estoy redactando mi problema de investigación es para quién es el problema. Como en el ejemplo del AQP, identificamos que el problema es para una empresa de alimentos. De acuerdo con la temática que usted escoja, debe determinar para quién es esa problemática, si es para una empresa, si es para una universidad, si es para una población, si es para un barrio, si esto ocurre en una ciudad. Y establece para quién es el problema, identificando el quiénes están viendo directamente afectados por esa problemática. Los usuarios, los empleados, los dueños de una empresa, los pobladores de ese lugar, etcétera. Una tercera pregunta que debe responderse cuando estoy redactando el problema de investigación es ¿por qué es un problema? Allí en pantalla dice, ¿por qué es un problema para el sector económico? ¿Por qué es un problema para la disciplina? ¿Sí? ¿Y por qué es un problema para la profesión? Recuerden que para nuestro ejemplo, todos vamos a tomar una de estas temáticas. Cuando usted hace la consulta respectiva, encontrará para quién es el problema, por qué es un problema. ¿Está afectando al género masculino, al género femenino, algún área de la industria o algún área del conocimiento? Entonces, es importante que usted explique ¿por qué es un problema? Es un problema porque está causando pérdidas económicas, es un problema porque está denigrando a las personas en términos de su dignidad humana, es un problema porque el Estado no le está prestando atención a esta problemática social. Es decir, tiene que explicar por qué es un problema. ¿Desde qué ámbito? Si es desde el ámbito económico, si es desde el ámbito social, si es desde el ámbito cultural, etcétera. Vale la pena aclarar que cuando se redacta el problema de investigación, estas preguntas se responden en prosa, es decir, no esa manera de cuestionario que usted coloca. Problema de investigación, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. No. El redactar en prosa significa que es un texto corrido que a medida que usted va describiendo y respondiendo a cada una de estos interrogantes. Una última pregunta que le orienta a redactar su problema de investigación es ¿qué soluciones le han dado? Cuando usted hace la consulta sobre el tema a investigar, usted ha consultado las causas y consecuencias y con seguridad, cuando ha hecho un proceso juicioso de consulta, ha encontrado si a ese problema le han dado soluciones o no. Y aquí es donde viene el aporte, es decir, si al problema que usted ha identificado ya le han dado soluciones, pero estas soluciones no han aportado lo suficiente, no han sido eficientes para mitigar el problema, allí puede surgir una idea y decir, esto no lo hicieron de la manera adecuada y por esta razón esta problemática persiste. Ese puede ser ese aporte, pero también es posible que dentro de la temática que usted escogió no se haya planteado ninguna solución a este tema. Y allí usted puede plantear una idea. Esa idea, ese aporte, es lo que se va a convertir en su pregunta de investigación. Este punto es clave porque a veces no sabemos qué preguntar, pero para que usted pueda tener varias opciones de qué preguntar, recuerde que usted puede realizar una pregunta en términos de conocer a profundidad las causas de una problemática. O su pregunta puede estar direccionada en términos de conocer las consecuencias de esa problemática. Pero otra manera en que también puede redactar su pregunta de investigación es pensar en términos de una solución a esa problemática. Para ayudarle a ello, aquí en el aula, en recursos, está este recurso, el recurso 2.10 sobre la pregunta de investigación. Es una pregunta es una lectura muy corta de solamente 2 páginas, donde nos explican algunas estrategias para poder generar la pregunta de investigación como las que le acabé de mencionar.
a partir de las causas, a partir de las consecuencias o a partir de pensar en una solución a la problemática. Esas son algunas de las maneras en que podemos plantear la pregunta. Ahora, es importante en términos de qué tantas páginas debo escribir para redactar el problema de investigación. El problema, junto con la pregunta de investigación, se deben redactar entre 6 a 8 párrafos argumentativos. Esto aproximadamente son entre 2 páginas o máximo 4 páginas en Word. No se pueden pasar de esta extensión y tampoco la redacción del problema de investigación debe ser inferior a 2 páginas o inferior a esos 6 párrafos argumentativos. ¿Qué significa que un párrafo sea argumentativo? Cuando nosotros nos sentamos a redactar el problema de investigación, como ya hemos hecho la consulta previa de las causas y consecuencias, esa información que nosotros hemos documentado nos sirve para poder respaldar la redacción de nuestro problema. Es decir, no es suficiente con que usted coloque las ideas que tiene en su cabeza, sino que esas ideas debe respaldarlas con la información que usted ya ha consultado. Es importante que tenga presente que cada párrafo argumentativo consta entre 5 o máximo 10 renglones. Un párrafo argumentativo no puede pasar de los 10 renglones. Bien, recuerde que el respaldo argumentativo de su problema de investigación lo obtiene de la consulta previa que ha realizado sobre las causas y consecuencias del problema identificado. Vamos a ver un segundo punto de cómo se redacta la pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe ser precisa, no debe presentar ningún tipo de ambigüedad y debe tener la posibilidad de recolectar datos. Es decir, la pregunta, cuando se plantea, me debe permitir a mí identificar qué instrumentos de medición voy a utilizar para recoger información. Entiendas estos instrumentos de medición como cuestionarios, encuestas, entrevistas, etnografía, etc. La pregunta de investigación es el centro de nuestro proyecto. A medida que vayamos avanzando en las temáticas de nuestra asignatura virtual, vamos a ir aprendiendo cómo a través de la pregunta yo logro identificar qué tipo de enfoque o qué tipo de metodología voy a utilizar. Es decir, si mi proyecto de investigación es de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto. Y teniendo en cuenta mi pregunta, voy a poder determinar cuáles son los instrumentos y las técnicas que voy a utilizar para recoger información. En este momento están viendo un ejemplo de una pregunta de investigación. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior sobre contaminación visual, que es el centro de nuestro ejemplo, planteamos la siguiente pregunta en términos de una solución a la problemática. Dice, ¿de qué manera se puede contribuir? Y aquí en azul coloqué solamente a manera de ejemplo, porque como lo vamos a hacer desde cada una de nuestras áreas, ¿verdad? Puede ser que yo plantee una pregunta en términos de qué solución le puedo dar desde mi área de conocimiento. Por supuesto, recuerden que ustedes van a escoger esta temática y esta temática, ¿cierto? No necesariamente encontrarán una solución desde su área de conocimiento. Ustedes pueden proponer la pregunta que deseen, no importa que no esté relacionada con su área de conocimiento. Para el ejemplo, yo lo coloqué así. ¿De qué manera se puede contribuir desde la ingeniería de sistemas o de telecomunicaciones o industrial o de SST con la disminución de la contaminación visual del barrio Lucero Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar para mejorar las condiciones de vida de su población? Esta pregunta, ¿dónde la vamos a escribir? Ya mencionamos que el problema de investigación se debe redactar entre 6 o 8 párrafos.
Al final, después del último párrafo, es donde nosotros colocamos la pregunta. Y lo pueden colocar así como lo encuentran en la pantalla. En un párrafo aparte y de últimas pueden colocar, con base en lo expuesto anteriormente, se plantea la pregunta de investigación. ¿De qué manera se puede contribuir con la disminución de la contaminación visual del barrio Lucero Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar para mejorar las condiciones de vida de su población? Aquí en la pregunta, fíjese que la pregunta incluye, en este caso, bueno, pensar en una solución, pero recuerden que ustedes la pueden plantear en términos de las causas o consecuencias. Tenemos que, primero, establecer ello. Segundo, cuál es la problemática. Tercero, debemos incluir dónde es que se ubica. Fíjese que acá hacemos uso del AQP porque estamos mencionando en dónde el lucero baja y también cuál es el propósito. ¿Para qué yo quiero contribuir con la disminución de esa contaminación visual? Bueno, para que las condiciones de vida de la población de este barrio mejore. Como mencioné antes, ustedes pueden dirigirse a este recurso al 2.10, donde les amplían y hay más ejemplos para que puedan guiarse y plantear las diferentes preguntas de investigación. Ahora vamos a aprovechar y a ver cómo se redactan los objetivos de investigación. En toda investigación tenemos dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general, así como aparece en la pantalla, debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere hacer en esta investigación? Para el ejemplo, pues queremos contribuir con la disminución de la contaminación visual en este bar. También ese objetivo general debe responder a la pregunta, ¿qué es lo que se busca conocer y a dónde se quiere llegar? En este caso, pues disminuir la contaminación y que las condiciones de vida de esta población mejoren. Como mencioné, el objetivo general debe contribuir a la solución del problema. Es decir, el objetivo de general es mi meta y está directamente relacionada con la pregunta de investigación. Por eso, al ser mi objetivo general, mi propósito, mi meta, el objetivo general debe responder a esa pregunta de investigación planteada. Vamos a mirar un ejemplo. Ojo con esta información que está acá, es bien importante. Dice, para redactar el objetivo general, se debe redactar en infinitivo la pregunta de investigación. Es decir, ya hemos mencionado que la pregunta de investigación es el centro del proceso de investigación. La pregunta de investigación determina mis objetivos, mis enfoques de investigación, mis técnicas, instrumentos para recoger información. Y una manera de hacerlo es desarrolle su pregunta, redacte su pregunta y esa misma pregunta transfórmela en un objetivo general. ¿Cómo lo transformamos en un objetivo? Primero, es importante que tengamos presente que todos los verbos, perdón, que todos los objetivos comienzan con un verbo en infinitivo, es decir, aquellos que tienen terminación en ar, o ir. Para el ejemplo, tenemos la palabra contribuir. ¿Cuál es la problemática? Lo que usted ya ha identificado y que ha planteado en la pregunta. En este caso, la disminución de la contaminación visual. Un tercer paso es describir cómo, ya sea en términos del medio, el diseño o la actividad que va a realizar, a través de diferentes alternativas de solución desde algún área del conocimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la contribución de este trabajo de investigación que usted está haciendo? Mejorar las condiciones de vida de esa población. Así que, así como lo vemos en pantalla, vemos que es la misma pregunta que teníamos anteriormente, ¿cierto? Esta de acá, solamente que la he tomado y sin perder de vista ninguno de sus elementos, he tenido en cuenta qué debo incluir en la redacción de mi objetivo. Es decir,
Que tenga un verbo, que incluya la problemática, que establezca el cómo y el para qué. De esta manera, el objetivo general me queda contribuir con la disminución de la contaminación visual a través de diferentes alternativas de solución desde un área del conocimiento para mejorar las condiciones de vida de su población. Esta tabla que está allí son algunos verbos que ustedes pueden utilizar y les sirven de ayuda para redactar los objetivos. Están en esos tres niveles porque yo puedo desarrollar una investigación a nivel exploratorio, así como ya lo trabajaron en los tipos de investigación, y puedo utilizar alguno de estos verbos. También puedo hacer un tipo de investigación descriptiva donde estos verbos que me aparecen en esta columna me ayudan a desarrollar ese proceso o desarrollar una investigación en términos explicativos, para la cual haré uso de esta columna de verbos. Vamos a ver ahora los objetivos específicos. Los objetivos específicos son de tipo operativo, es decir, realmente lo que hacen es indicarme el paso a paso de cómo voy a alcanzar el objetivo general. Como nos damos cuenta, todo va de la mano. De la pregunta se desprende el objetivo general porque es mi meta. ¿Cuál es mi meta en este trabajo? Responder a esa pregunta que me he planteado. Si al finalizar la investigación usted no ha respondido a la pregunta, pues ha hecho un proceso de manera inadecuada, de manera incorrecta. Los objetivos específicos, entonces, son ese paso a paso que me ayudan a mí a alcanzar mi objetivo general. Se recomienda que máximo se redacten 3 objetivos específicos e igual deben redactarse en infinitivo, es decir, con un verbo en terminación ar, o ir. También es importante que esos objetivos específicos sean medibles, es decir, que cuando usted los plantee tenga la posibilidad de recoger información y pueda medir esa información que usted recoge. Si cuando usted plantee sus objetivos específicos no hay manera de que usted los pueda medir, de que pueda recoger información, tiene que cambiar. Aquí ustedes pueden ver una lista grande de verbos que pueden utilizar para redactar esos objetivos específicos. Y al igual que en el ejemplo anterior, están por columnas de acuerdo con la intención que yo tenga. Dependiendo mi tema de investigación, mi pregunta de investigación, yo puedo redactar mis objetivos en términos de adquirir algún tipo de conocimiento, para la cual me sirven los objetivos que se listan a continuación. También mis objetivos específicos pueden ser en términos de comprender o de aplicar o de analizar o de sintetizar la información. Entonces, esta tabla de verbos les va a ayudar para que sea más fácil para ustedes redactar esos 3 objetivos específicos para su trabajo. Aquí hay unos ejemplos de objetivos específicos. Dice, objetivo general, aprobar la asignatura de matemáticas durante todo el semestre. Al leer los objetivos específicos, vemos que son actividades o paso a paso que me van a permitir a mí alcanzar este objetivo. Dice el objetivo específico número 1, realizar todos los ejercicios indicados por el docente. Cuando yo lo analizo, si yo hago todos los ejercicios que indica el docente, esto va a contribuir a aprobar la asignatura de matemáticas. El segundo dice, practicar con exámenes de prueba virtuales antes de los parciales reales. Llevando a cabo este proceso de exámenes de prueba virtuales me va a ayudar para aprobar mi asignatura de matemáticas, porque puedo hacer ese proceso virtual antes de presentar los exámenes reales. Y finalmente, el objetivo específico número 3 dice hacer preguntas que sean necesarias para entender los temas nuevos. Si yo tengo alguna inquietud sobre el área de matemáticas y hago las preguntas correspondientes, esto me va a ayudar a no tener vacíos y va a contribuir a que pueda aprobar la asignatura. El ejemplo que está en pantalla es un ejemplo muy sencillo, pero es una manera de mostrarles cómo a partir de mi objetivo general, yo planteo mis objetivos específicos en términos de aquellos pasos que requiero hacer para poder alcanzar mi objetivo general.
Aquí hay otro ejemplo que ustedes lo pueden analizar. En términos de objetivo general, aumentar las ventas mensuales de la empresa en un 30% durante el 2021. Objetivos específicos para alcanzar ese objetivo general: expandir nuestros puntos de venta, abrir 6 sucursales más durante el año y aumentar en un 10% la cantidad de clientes potenciales. ¿Por qué he aprovechado este video para explicar cómo se redactan los objetivos? Porque en nuestra plataforma tenemos que el tema 3 son los objetivos de investigación, y aquí en los objetivos de investigación está la actividad de revisar el video explicativo, es decir, este mismo, que le coloque un título a esa investigación, redactar el objetivo general y redactar 3 objetivos específicos. Así que el video nos sirve para la actividad número 3. Con esto doy por terminada la explicación de este video. Agradezco su atención. Muchas gracias.